alguno de ustedes o me interrumpe y me indica para grabar o directamente le pueden dar para grabar. No tengo ningún inconveniente. La idea es que no se nos pase esa, ese aspecto de grabar. ¿Listo? Muy bien. Segundo lugar, ya regresando a la normalidad, la semana que viene, en nuestro horario, la tolerancia es de 5 minutos. O sea, de la hora que debe empezar, que es a las 2 o 5, dependiendo del grupo, hasta las 2 y 5 o 5 y 5, ¿no? Según corresponda, debemos tomar la lista. Pasado ese tiempo, puede ser que un compañero ingrese, no hay ningún problema, ingresa. Al final de la clase vuelvo a llamar lista, pero entenderán ustedes que ya es tardanza, ¿no? ¿Qué pasa cuando acumulamos 3 tardanzas? Esa es una falta. ¿Qué pasa cuando acumulamos 3 faltas? Es fuera del curso. Si usted falta, son normalmente 14 prácticas. Si usted falta a 3 de ellas, es fuera del curso. En nuestro curso nosotros vamos a tener actividades síncronas y asíncronas. Las actividades síncronas son aquellas como ahora, que estamos juntos, estamos comunicando, ¿ok? Y va a implicar la revisión de la práctica del material biológico. Esa es una parte de la práctica y la otra parte es ir avanzando a lo que es investigación formativa, ¿ya? Porque al final vamos a tener que presentar un informe final y hacer una exposición de nuestro trabajo de investigación, ¿correcto? Entonces, esta semana vamos a empezar ligero, empiezo a dar las actividades la semana que viene. Y va a haber un tiempo de actividad asíncrona, que es el desarrollo de, como el día de hoy, una tarea corta de 5 preguntas, y a lo largo de las prácticas van a ser el desarrollo de guías de prácticas. Como yo no consumo las 3 horas de práctica porque está estipulado en el sílabo que debe utilizarse el tiempo para el desarrollo de la guía, yo sí hago un control de avance. A ver, para que me entiendan. Hay una guía de prácticas, ¿correcto? Ya. Nos reunimos para lo que es la práctica, asumamos 30 a 40 minutos, revisamos el material biológico, algunos aspectos importantes. De ahí hablamos de investigación formativa. Dependiendo del momento en el que nos encontremos en el trabajo desarrollando, puede ser que consumamos una hora, hora y media. Sumando con la media hora que hemos consumido, nos quedaría unas 2 horas. Entonces, eso implica que tendríamos una hora para el desarrollo de la guía práctica. Entonces, cuando termina la actividad síncrona, no es que ustedes se van, ¿ya? Yo controlo que me estén resolviendo la guía de prácticas mediante un control de avance. ¿Cómo lo hago? Durante del total de estudiantes del grupo de prácticas, yo cojo a unos 3 o 4 y les pido que me muestren su avance hasta determinado punto que yo establezco. Si cumplen, ese es puntaje para todos. Y ahí yo demuestro el trabajo de grupo. Si no cumplen, eso afecta a todos. ¿Ok? Entonces, esas más que todo son las principales indicaciones. ¿Alguna consulta, duda hasta aquí? Doctor, disculpe, yo soy Caterina Maciel García. Me cambié del grupo 3 a este grupo, al grupo 5, y yo ya hice la clase, creo, el martes, pero no importa, o sea, yo hago ahorita la clase, solo quería avisarle para que me tenga en la lista de este grupo, que ahora es grupo 5. Ya, está bien, porque en el martes no hemos llegado a avanzar esto, así que no se le va a hacer repetitivo, porque no Ah, hemos ya, hecho ok. las técnicas, solo fue un comentario de introducción, ¿no? Sí, 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 Ya, sí, doctor. entonces no va a haber Ok, problema, ya. Al ya, muchas final, gracias. sí, no hay problema, al final, me hace recordar, porque voy a imprimir ahorita mis hojitas de asistencia, que quiero tener un mejor control de ello, ¿ya? Correcto. Bien, jóvenes, miren, el tema que vamos a tratar en esta primera parte es un tema muy genérico, muy tranquilo, ¿ya? Van a ver que me van a poder hacer seguimiento incluso sin haber tenido un manejo ya de la parte de parasitología, y es hablar de las técnicas del diagnóstico parasitológico, ¿correcto? Muy bien. Cuando se hace el diagnóstico en parasitología y en general, en su labor clínica de ustedes,
¿no? Una vez que sean profesionales. El diagnóstico debe, ustedes para hacer el diagnóstico deben considerar siempre tres aspectos fundamentales. Anoten. El primero de ellos, los antecedentes epidemiológicos, ¿ya? Es decir, puede ocurrir que algunas enfermedades parasitarias, como ustedes van a ver, principalmente en aquellas por enteroparásitos, la sintomatología es muy parecida. O sea, ¿a qué me refiero? Puede haber que la persona tenga dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mucho les va a ayudar a ustedes saber el antecedente epidemiológico. ¿Cómo así? Hay enfermedades parasitarias que pueden ser causadas por enteroparásitos, por nemátodos, pero que son características de la zona de selva, zonas tropicales y subtropicales de nuestro país. Entonces, ese aspecto, ese antecedente epidemiológico, los va a hacer orientarse y sospechar que en vez de que sea, por ejemplo, una yardiasis, puede ser una ascariasis, ¿no? Por ese antecedente epidemiológico. Entonces, ese es el primer aspecto que siempre deben considerar en el diagnóstico clínico, ¿ya? El segundo está en relación a la sospecha clínica, es decir, la sintomatología que presenta ese paciente y que les hace a ustedes pensar que podría ser una u otra, o sea, podría ser uno u otro agente etiológico el causante de esa sintomatología, ¿ok? Muy bien. Y en tercer lugar, y es justamente a lo que se debe esta práctica, es que en función de los antecedentes epidemiológicos y la sospecha clínica que ustedes tienen, sepan solicitar los exámenes de laboratorio para confirmar su diagnóstico clínico. Y lo que vamos a ver en esta práctica es el fundamento de las técnicas. Es decir, que ustedes tienen que tener en cuenta en qué se fundamenta la técnica y por qué ello justifica que ustedes soliciten determinado examen. Muy bien. Para ello, lo que vamos a hacer es hablar de técnicas de laboratorio, ya, que pueden ser aplicadas, por ejemplo, en muestras de sangre, cuando hablamos de hemoparásitos, en muestras de suero, ¿ok? Ya ahí estamos hablando de la parte de serología, eh, en muestras de heces, ya que es la más común, porque podría decir que lo más abundante son los enteroparásitos. En técnicas de laboratorio en muestras de piel, eso quiere decir que hay histoparásitos, o también estaría asociado a los ectoparásitos, ¿no? Cuando hablamos de artrópodos. También están las muestras en orina. Ahí hay un caso particular, hay un protozoo muy característico ahí. Y tenemos también las técnicas de laboratorio de muestras de líquido cefalorraquídeo, porque algunos parásitos logran afectar al sistema nervioso central, ¿correcto? Muy bien. Lo que deben saber en este momento que es importante es que las técnicas que vamos a ver a continuación, podríamos decir que están divididas en dos grupos, ¿ok? Las directas, así se les llama, técnicas directas o parasitológicas, que son aquellas técnicas que buscan demostrar la presencia del parásito. O sea, ustedes logran observar al parásito en cualquiera de sus formas o estadios, ¿ya? Esa sería una técnica directa. Si ustedes logran ver al parásito, es una técnica directa. Y están las técnicas indirectas o inmunológicas, que son técnicas que buscan detectar las huellas que deja el parásito. ¿Y cuáles serían las huellas que deja un parásito? Exactamente, los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos. A ver, creo que tengo acá una participación por el chat. Violet, buenas tardes. Su hermana Ashley y yo han tenido que salir urgentemente de casa. Por supuesto, Violet, se entiende, no hay ningún problema, no hay inconveniente, más bien gracias por avisar, ¿ya? Eh, por favor, jóvenes, me hacen recordar el caso de Violet para el final en el registro de asistencia, ¿ya? No se preocupe. Adelante. Ok. Entonces, esos son los dos principales grupos de técnicas que vamos a ver, ¿no? Las directas y las indirectas.
¿Ya? Vamos a empezar, en primer lugar, a hablar de técnicas de laboratorio que se utilizan en muestras de sangre. Entonces, para ello, primero debemos preocuparnos cómo obtenemos la muestra de sangre, ¿no es cierto? Y lo que ustedes deben tener en cuenta siempre, en general, en todo tipo de muestras, no solamente en las de sangre, sino en todo tipo de muestras, son las medidas de bioseguridad. Y cuando hablamos de bioseguridad, hay que recordar uno de sus principales principios o pilares, ¿no? Que sería la universalidad. La universalidad se refiere a que debe ser considerada como toda persona como potencial fuente de infección, ¿ya? O por ejemplo, que los dispositivos, ¿no? Que ustedes hayan obtenido, utilizado en esa persona también es fuente de infección, hasta que se demuestre lo contrario, ¿listo? Es decir, es como decía mi doctor y amigo, el doctor Bayón, que es docente en la Universidad de San Agustín. Él decía, uno debe, en esto de la pandemia, me acuerdo, uno debe considerar a toda persona como contagiada por COVID, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Eso es el principio de universalidad. Entonces, bajo ese principio, es importante que ustedes utilicen las medidas de protección, ¿no? Las barreras de contención, que pueden ser los EPP, es decir, los equipos de protección personal. Entonces, para la toma de este tipo de muestras, deberían utilizar guantes, mascarilla, lentes, gorro, ¿no? Esas batas quirúrgicas descartables, ¿ya? Para evitar justamente contaminarse. ¿Por qué? Porque les comento que en la experiencia, cuando uno normalmente obtiene sangre venosa total, la imagen que están viendo ustedes a la derecha, para obtener la muestra normalmente se suele hacer una ligadura en el brazo, un poco más arriba, en el antebrazo, y muchas veces eso genera presión. Cuando colocamos la aguja, puede saltar sangre. Entonces imagínense que salte sangre a su conjuntiva, ¿no? Entonces una puerta de entrada. Peor aún si esa persona tenía alguna enfermedad infecciosa. ¿Listo? Muy bien, entonces hay dos tipos de formas de obtener sangre. Una sería la sangre capilar, que es la imagen de la izquierda, en la cual utilizarían un tubo capilar que tiene en total la capacidad de contener hasta 100 microlitros de sangre. Creo que nunca ustedes van a lograr obtener los 100 microlitros llenos, porque siempre se deja un espacio en la parte superior y en la parte inferior se tapona con plastilina para que no se escape la sangre, ¿no? Entonces, lo que normalmente recolecta este tipo de forma de obtener sangre sería unos 75 microlitros, que es muy poco, ¿no? Que sirve, sí sirve, o sea, es una muestra que sirve, se puede utilizar para muchas cosas, pero ya tiene esa limitación en cuanto al volumen, ¿ya? ¿En qué consiste? En que hacen una limpieza con alcohol en uno de los dedos y después lo hincan con una lanceta y acercan el capilar y por capilaridad se llena este capilar de sangre, ¿ok? Muy bien. En el segundo caso hay un aspecto interesante que debemos ver. Ese sistema que ustedes están viendo es el sistema que actualmente ya se utiliza en la mayoría de centros de salud, de clínicas, ¿no? Porque hay algunos que todavía utilizan jeringa, pero en realidad el sistema Vacutainer, que es el que están viendo ahorita, es un sistema que, digamos, evita, en primer lugar, que la muestra se contamine y en segundo lugar, que el tomador de la muestra también se contamine, ¿ya? Porque en ningún momento permite que la sangre esté expuesta, ¿no? Entonces, ¿en qué se consiste este sistema Vacutainer? Hay una aguja, que es la que ustedes están viendo que está siendo tocada con el dedo gordito de la mano izquierda. Esa aguja tiene doble entrada, o sea, hacia la derecha hay aguja y hacia la izquierda también hay aguja. Entonces, cuando ustedes logran canalizar la vena, lo que hacen es después acercar esos tubos al vacío para que sean perforados por el otro lado con la otra parte de la aguja y de esa forma llenen. Y como son tubos al vacío y no tienen, digamos, un volumen que desplazar, fácilmente se llenan de sangre. ¿Listo? Ahora, ustedes van a ver en la práctica, cuando ustedes de repente haciendo sus cursos de clínica, el internado eh, o residentado, van a encontrarse que los tubos Vacutainer tienen diferentes colores de tapas. O sea, el color de la tapa varía y tiene un significado.
Por ejemplo, los tubos que son de tapa roja son tubos que no tienen anticoagulante. Eso quiere decir que una vez que ustedes tomen la muestra, en unos 5 o 10 minutos la sangre va a coagular. Si ustedes ese tubo lo llevan a la centrífuga, va a separarse el paquete globular y va a dejar en la parte superior el suero, ¿no es cierto? Entonces, el suero se utilizaría pues, para las pruebas bioquímicas, las pruebas inmunológicas, ¿no? Entonces, ese es un primer tubo. Ahí el tubo tapa amarilla, también lo van a ver muy común. El tubo tapa amarilla tampoco tiene anticoagulante. La diferencia con el de tapa roja es que el tubo de tapa amarilla tiene dos cosas. En primer lugar, un gel separador, que normalmente suele estar en la base, ¿ya? Pero cuando ustedes centrifugan la muestra, ese gel se pone a la mitad y va a separar hacia abajo el paquete globular y hacia arriba el suero. Y alguien dirá, pero es lo mismo que el otro, claro. Pero la presencia de ese gel evitaría de que la hemólisis de los glóbulos rojos de alguna forma alteren la coloración del suero. Y eso es importante, sí, porque cuando hablan de pruebas bioquímicas, el suero no puede estar hemolizado porque la prueba se altera, ¿ya? Porque las pruebas bioquímicas generalmente son colorimétricas, ¿no? Entonces tiene mucho sentido de que si hay hemólisis, el suero se va a volver rojizo. Y ustedes cuando quieren hacer la prueba, entonces va a estar alterado, ¿ya? Y además de ese gel separador, los tubos tapa amarilla tienen unas pequeñas partículas de sílice que aceleran el proceso de coagulación. Entonces, ya sea por tubo tapa roja o tubo tapa amarilla, se habrán dado cuenta que ustedes obtienen sangre anticoagulada que por centrifugación les va a permitir obtener suero. ¿Listo? Sí, ¿me captaron hasta ahí? Sí, doctor, sí. Ok, gracias. Hay otros tubos, por ejemplo, por supuesto, por ejemplo está el tubo tapa lila, que es un tubo que tiene anticoagulante, en este caso es el EDTA, o sea, el etilendiamino tetracético, si no me equivoco. Entonces, anticoagulante, este tubo tapa lila, se utiliza normalmente en pruebas, vamos a ver, pruebas, mm, ya, perdón, se utiliza en pruebas hematológicas. O sea, cuando quieren determinarse, por ejemplo, hemoglobina, hematocrito, constantes corpusculares, o hacer hemograma para hacer diferenciación, o determinar de repente el tipo de anemia, ¿ya? Entonces se utilizan ese tipo de tubos, ¿no? Los tapa lila. Y es un tubo que, como está la sangre anticoagulada, sería muy útil, ¿ya? Porque simplemente es lógico que cuando pasa el tiempo se va sedimentando y se va separando el plasma del paquete globular. Pero como está anticoagulado, lo vuelven a mezclar y tienen nuevamente sangre total. ¿Ya? Entonces, un tubo muy útil. Está también los tubos tapa celeste, ¿ya? Que también tienen anticoagulante. En este caso es el citrato, ¿ya? Y este es un anticoagulante reversible, porque ese tubo se utiliza cuando quieren hacerse pruebas de coagulación, o sea, por ejemplo, pruebas de tiempo de protrombina o tiempo parcial de tromboplastina o dímero D, si, de los que recuerdo. Entonces, tiene otra utilidad, ¿no? Y uno que yo vi, digamos, los pocos comunes, fue el tubo tapa verde, que tenía una sal de potasio. Y yo lo vi porque hubo un tiempo que trabajé en laboratorios de salud ocupacional y recuerdo que estábamos dando servicio a una empresa que trabajaba con pinturas. Y ustedes saben que en las pinturas hay plomo. Entonces, ese tubo servía para tomarle muestra a los pacientes y dosar la cantidad de plomo en sangre, ¿no? Entonces, lo que quiero no es que se aprendan pues ahorita de para qué sirve cada tubo, sino que me entiendan que cada tubo tiene su utilidad, ¿no es cierto? Y que tiene diferentes aditivos en el tubo que sirven para que el tubo sea utilizado para determinado proceso, ¿ok? Muy bien, bueno, al final lo importante se habrán dado cuenta que era obtener sangre, ¿no? Ya sea capilar o ya sea sangre venosa. ¿Qué hacemos con esa sangre? Si ustedes sospechan, por ejemplo, de que el paciente pudiera tener enfermedad de Chagas, ya sea por los antecedentes epidemiológicos
y por su sospecha clínica que ustedes tienen de acuerdo a la sintomatología, un examen que es rápido, sencillo y económico es el examen de sangre al fresco. ¿En qué consiste? Ustedes obtienen una muestra de sangre, sangre capilar, sangre venosa total, indiferente. Ustedes una gotita de esa sangre la colocan en una lámina portaobjetos, que es la lámina grande de aquí abajo, y la cubren con una laminilla cubre objetos, que es la de aquí pequeña, ¿no es cierto? Y esta gota de sangre, sin colorear, sin fijar, sin dar ningún tratamiento, directamente se observa en microscopio. O sea, por eso le llaman examen de sangre al fresco. Y este examen, y acá va lo importante, porque les he dicho que traten de anotar el fundamento de la técnica, es útil porque se basa en la movilidad del parásito o del estadio parasitario. Observen. Entonces, miren, ustedes están viendo esta gota de sangre y si esa persona tenía, por ejemplo, enfermedad de Chagas, van a lograr ver los tripomastigotes sanguíneos moviéndose. Como les decía, sin necesidad de colorear la muestra, directamente. Entonces se darán cuenta que este es un examen muy fácil, es una técnica muy sencilla, rápida y económica, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la segunda que pueden encontrarse, que es también de utilidad para los hemoparásitos. Una vez que ustedes han obtenido la muestra de sangre, ¿correcto? Pueden hacer el frotis sanguíneo, ¿ok? El frotis sanguíneo. ¿En qué consiste? Ustedes tienen una lámina portaobjetos, colocan una gota, ¿listo? Con una segunda lámina portaobjetos, esta segunda lámina van a tratar de tener contacto con la gota, como están viendo aquí en la posición C, para que la gota como que se distribuya hacia los costados de la lámina. Y posteriormente van a hacer un frotis, un extendido, o sea, de aquí hacia adelante, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de hacer ese extendido? Que la gota les va a quedar así, la gota de sangre les va a quedar extendida. A esto nosotros le llamamos frotis sanguíneo. Este frotis sanguíneo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Es lógico que en la cabeza los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y si hubiera los parásitos van a estar todos agrupados, agrumados, ¿ya? Entonces es difícil leer. Normalmente estas láminas se leen entre el final del cuerpo y el inicio de la cola, porque ahí ya está todo uniformemente distribuido y ya no está tan apilado. Una vez que esta gota seca, se colorea con Giemsa, ya que es un colorante muy utilizado en parasitología. Y una vez coloreado, lo llevamos al microscopio para observar. Y lo podemos observar, vean ustedes aquí, las formas parasitarias, porque van a ser coloreadas con Giemsa. Lo que ustedes están viendo en esta imagen son glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que no están, como les dije, agrumados, están uniformemente distribuidos, y eso les permite, el colorante, que se tiñan las estructuras parasitarias. Por ejemplo, aquí lo que están viendo son trofozoitos anulares de un parásito llamado Plasmodium, que es causante de la malaria, ya que eso lo van a ver en la segunda fase de nuestro curso. ¿Listo? Pero ya quiero que se vayan dando de cuenta de otra técnica que se puede utilizar. Muy bien. Pero puede ocurrir que una persona tenga baja parasitemia y en ese caso, en vez de un frotis sanguíneo, será útil una gota gruesa. ¿Por qué? El examen de gota gruesa es muy parecido al anterior, en el que ustedes tienen una lámina portaobjetos, colocan una gota, pero ya no hacen el extendido, sino que comienzan a desfibrinar la gota, ¿ya? O sea, con otra lámina comienzan a mover, a mover, a mover, hasta lograr desfibrinar esta muestra de sangre. Una vez que terminan ese proceso, la gota seca, ¿ok? O sea, pasa un tiempo y va a secarse esa gota gruesa, y le echan agua destilada. Lo que va a hacer el agua destilada es hemolizar los glóbulos rojos. En cambio, los parásitos resisten, ¿ya? Entonces, eso va a permitir que cuando ustedes observen, luego de colorear con Giemsa, ¿ok? Cuando ustedes observen la muestra a microscopio, verán únicamente las estructuras parasitarias, porque los glóbulos rojos han sido hemolizados, ¿correcto? Entonces, es una práctica común en selva,
donde es un lugar donde hay problema, por ejemplo, con la malaria y otras enfermedades, que se suelen hacer las láminas portoobjetos haciendo ya las dos al mismo tiempo. O sea, por un lado el frotis sanguíneo y por otro lado la gota gruesa, ¿no? Porque si acá no encuentran mucho, entonces acá ya lo tienen concentrado. ¿Listo? Muy bien. De ahí tenemos las anteriores se han dado cuenta ya exámenes directamente para lectura, ¿no es cierto? Para lectura. Ya, hay una forma también de concentrar la muestra cuando nuevamente hay baja parasitemia. ¿Alguien quiere participar? Me pareció. Creo que no, ¿no? Ok, bien. Entonces, esta otra es la concentración de Stroh, ¿ya? Así se llama. ¿En qué consiste? Una vez que ustedes han obtenido la muestra de sangre, como ya vimos, ¿no? De sangre total, la centrifugan, ¿ya? La centrifugan. Producto de la centrifugación se divide pues en la parte baja el paquete globular y en la parte superior el suero, ¿no es cierto? Ya, pero el área de interés es esta interfase entre el paquete globular y el suero, porque es un área donde se concentran los parásitos. Entonces, Stroh, se han dado cuenta, es una técnica de concentración, ¿ya? Por centrifugación. ¿Listo? Muy bien. Hay una variante que se llama la técnica de microconcentración de Stroh, que consistirá que en vez de utilizar un tubo de 5 o 10 ml, utilizarían un capilar, ¿ya? O sea, a través de, obtendrían sangre capilar, como ven aquí, y igual, en una microcentrífuga, lo centrifugarían para separar el paquete globular del suero, y en esta interfase, en esta área de interés, es lo que observarían, como ven aquí, a microscopio, para ver si es que hay formas móviles de los parásitos. ¿Correcto? Muy bien. Van a disculpar el ruido de fondo. Ya, correcto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, ¿no? Cualquier cosa con toda confianza. Otra que tenemos, que es muy común en la parte de laboratorio, es el hemocultivo, ¿ya? O sea, consiste en sembrar una muestra de sangre en un medio de cultivo. Obviamente medio de cultivo pues artificial, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del hemocultivo? Ojo, amplificar el número de parásitos presentes para confirmar el diagnóstico. Es decir, ustedes sospechan que una persona tiene determinado hemoparásito, entonces obtienen muestra de sangre y le dicen hacer hemocultivo. Entonces, si hay realmente el parásito está presente en esa muestra de sangre, como el cultivo es un medio de enriquecimiento, tiene todos los nutrientes, ese parásito se va a multiplicar. Entonces, cuando ustedes pasen a hacer las lecturas de la muestra, van a encontrar. Si la persona no tenía, entonces obviamente no va a haber crecimiento. El hemocultivo, como ustedes están viendo, tiene una limitación, y es que el, hay un tiempo prolongado para dar el diagnóstico final. O sea, normalmente, cuando ustedes obtienen la muestra, ¿no? Hacen el cultivo y al séptimo día hacen la lectura para ver si ya hay formas ahí de parásitos, ¿no? O sea, para saber si es positivo. Pero si no fuera positivo, tienen que nuevamente ver a los 15 días una segunda lectura. Y así cada 15 días. Recién cuando pasan 2 meses, ¿ya? Es como, como que ya se tiene ahí el resultado de certeza, o sea que efectivamente es negativo, ¿no? Entonces esa es la limitación, que el tiempo es prolongado, demora mucho. Y por otro lado, la limitación es que no todos los laboratorios tienen pues hemocultivos para determinada enfermedad parasitaria. Y ese es un problema, ¿no? De que normalmente los van a tener aquellos laboratorios en que es común encontrarse con este tipo de casos. Entonces ya son laboratorios más específicos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si hablamos a nivel de nuestra zona, serían pues los laboratorios referenciales
es muy probable que ellos sí tengan este tipo de examen. Entonces la limitación ahí, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Listo. Hasta ahí vimos las principales técnicas en muestras de sangre. Ahora vamos a ver técnicas de laboratorio en muestras de suero. ¿Listo? Es decir, hemos obtenido la muestra de sangre, la hemos centrifugado y tenemos el suero. ¿Qué podemos utilizar? Vean ustedes que estas técnicas son muy útiles, por ejemplo, en enfermedades como la enfermedad de Chagas, la toxoplasmosis, la malaria, hidatidosis, la cisticercosis, la fasciolosis, que no son las únicas enfermedades, pero digamos que son las más comunes que utilizan este tipo de examen. Y ahí tenemos en primer lugar la inmunoelectroforesis, ¿ya? Inmunoelectroforesis. ¿En qué consiste? Esta es una técnica vean ustedes acá, miren, de separación, ¿ya? Y finalmente identificación de sustancias, en este caso, generalmente proteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes van a tener un sustrato aquí que es a base de gel de agarosa, ¿listo? Colocan su muestra y que puede ser el suero, ¿no es cierto? El suero del paciente. Ustedes saben que en el suero del paciente pues hay una diversidad de proteínas, ¿ya? Que hacen parte de ese suero. Una de ellas van a ser, por ejemplo, los anticuerpos, ¿no? O sea, si ustedes sospechan que, por ejemplo, una persona tiene enfermedad de Chagas, entonces quiere decir que el parásito va a dejar las huellas. ¿Cuáles eran las huellas? Los anticuerpos. O sea, quiere decir que el organismo de esa persona, su sistema inmune, ha reaccionado y ha producido anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con esta técnica es identificar que realmente ese suero tiene anticuerpos contra la enfermedad de Chagas. ¿Ya? En eso consiste la técnica. Entonces, pero los anticuerpos, al final, ¿qué son? Proteínas. Y ustedes saben que las proteínas están formadas ¿por qué? Por aminoácidos. Y además saben que los aminoácidos tienen carga. Hay algunos que tienen carga positiva, hay otros que tienen carga negativa, hay otros que son neutros. Y al final, la suma de aminoácidos que hacen parte de esa proteína le van a conferir una carga neta a la proteína, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes establecen un campo eléctrico, como ven aquí, ¿no? Que va de menos a más, y la proteína tiene su carga, eso va a hacer que las moléculas que hacen parte de ese suero comiencen ¿a qué? A separarse por su carga y por su tamaño. ¿Ya? En eso consiste la electroforesis. ¿En qué consiste todo el proceso? Que es inmunoelectroforesis. La segunda parte, la segunda fase de esta técnica es que se coloca un carril, ¿ya? Un carril paralelo a lo que ha sido la migración de las proteínas, y en este carril podemos colocar, por ejemplo, anticuerpos anti-inmunoglobulinas. O sea, anticuerpos que detecten, ¿no es cierto?, a las inmunoglobulinas, por ejemplo, las inmunoglobulinas G. Entonces, eso va a hacer que si es un antianticuerpo, ¿no es cierto?, el anticuerpo funcionaría como un antígeno. Entonces va a ocurrir la reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Y esa reacción se evidencia por estos arcos de precipitación. O sea, si se forman estos arcos que ustedes están viendo aquí, quiere decir que efectivamente ese suero de la persona que ustedes sospechaban sí tenía los anticuerpos y por lo tanto sí tenía la enfermedad parasitaria que ustedes sospechaban, ¿ya? Esta es una primera técnica. Una segunda que le he escuchado al doctor Vázquez decir que se utilizaba más frecuentemente antes, años anteriores, era la hematoaglutinación, ¿ya? ¿En qué consiste? Vean ustedes aquí el esquema. Lo que utiliza la hematoaglutinación son glóbulos rojos, ¿ya? Pero glóbulos rojos de carnero, ¿listo? Que ya vienen purificados, ¿no es cierto? Estos glóbulos rojos son tratados con ácido tánico, o sea, son, como dice acá, ¿no? Son tanados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad de que el glóbulo rojo de carnero sea tratado con el ácido tánico? Que cambia su conformación, como ven aquí en el esquema, y produce estas depresiones, ¿ya? Estas depresiones.
Entonces, si ustedes tuvieran purificado, ya, aparte, antígenos del parásito que ustedes buscan investigar, como en este ejemplo, antígenos de T. cruzi, los hematíes que han sido tanados, ya, van a poder aceptar esos antígenos purificados en su superficie. Entonces, ese es un proceso que se llama sensibilización. Son hematíes sensibilizados. ¿Qué quiere decir? Que en su superficie, ese hematíe de carnero está expresando antígenos de un parásito que está siendo estudiado. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué consiste la prueba? Que ustedes obtengan sangre de paciente, obtengan el suero y ese suero lo sometan ya a un pocillo donde están estos hematíes. Si el suero del paciente tiene anticuerpos, como en este caso anticuerpos contra T. cruzi, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esos anticuerpos van a detectar los antígenos que están sobre los glóbulos rojos. Y ustedes saben que los anticuerpos tienen pues al menos 2 brazos, ¿no? Hay otros que tienen hasta 5 brazos. Entonces, ¿qué quiere decir? Se pueden formar redes, ¿ya? Redes. Porque va a tener ligado aquí, por ejemplo, este anticuerpo a un glóbulo rojo tanado y sensibilizado, y se va a ligar también a otro, y este otro a otro, entonces van a formar redes. Entonces la prueba consiste en esto. Si ustedes logran ver, ustedes conocen, por ejemplo, las microplacas, ¿no? Las microplacas o en todo caso llamadas placas de microtitulación, que esas son esas placas de 96 pocillos que se utilizan generalmente para los test de ELISA, ¿ya? Esas placas vienen de diferentes tipos, o sea, hay los pocillos, hay algunos que son de base recta y hay algunos que son de base cónica. Los que se utilizan aquí son los de base cónica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que si el suero de la persona tiene anticuerpos, del cual usted está investigando, se van a formar, ¿se acuerdan? Esas redes, y esas redes se evidencian así, ¿ya? O sea, todo el pocillo se pinta de rojo. ¿Ya? Ese sería el que es positivo. Si no hubiera ello, si no hubiera o sea, los anticuerpos en ese suero, simplemente los glóbulos rojos tanados y sensibilizados comienzan a sedimentar. Pero como el pocillo era cónico, entonces se acumulan en un puntito. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes observan muestras así, ¿no? Esas son muestras negativas. Alguien dirá, ¿y por qué aquí está, no rellena todo el pocillo? Porque ya aquí comienzan a utilizarse diluciones, ¿no? Entonces, a medida que se va diluyendo la muestra, quiere decir que hay menos cantidad de glóbulo de anticuerpos y por lo tanto se forman menos redes, ¿ya? Pero son formas de determinar, digamos, la cantidad, ¿ya? La cantidad es una forma indirecta menos precisa de determinar la cantidad de anticuerpos que tenía esa muestra. ¿Listo? Muy bien. Si ustedes me han entendido, les pediría a uno de ustedes que me diga en esta placa, fuera de los controles, para ustedes qué posición es positiva. Cuando digo posición, me refiero a que me digan, por ejemplo, la posición 9A, o sea, que sería esta, ¿no es cierto? O que me digan un ejemplo, ¿no? La 6G, que sería esta, ¿ya? Para ustedes, fuera de los controles, para ustedes, ¿cuál sería positivo? La 4D. Excelente, ¿eh? Ya, 4D. excelente, perfecto. Como ustedes han visto, esta es otra técnica de laboratorio serológica, ¿no? Que utiliza, en este caso, suero, en el cual ustedes sospechan que están los anticuerpos. ¿Listo? Muy bien. También tenemos otra que es la inmunofluorescencia. ¿Cómo era esto? Eh, a ver, ¿cómo era para dejar que se vea? Ya me he olvidado ya. Ahí está ya, correcto. Muy bien, entonces les decía, otra técnica serológica es la inmunofluorescencia. ¿Listo? ¿En qué consiste? La inmunofluorescencia... Uy, ¿qué ha pasado? A ver un ratito, creo que no lo he grabado. Tenía un videíto. Espérenme un ratito, ¿ya? Denme 10 segundos.
Por favor, ya estoy terminando. Es que tengo un videíto y el videíto creo que va a ser mejor, ¿no? Más explicativo que esa imagen. Entonces, ya lo tenía anteriormente, pero al parecer no le he grabado y se ha borrado. Pero ya está, jóvenes. Voy a compartir de nuevo, ¿ya? A ver, aquí, ya está. No, un ratito. Es allí, ya está. Ya, ahora sí, ¿no? Me están viendo mi pantalla. Sí, doctor. Ya, esta otra técnica, lo que es la inmunofluorescencia, vean ustedes, acá tengo un videito, es una técnica, ¿ya? Que en primer lugar, lo que ustedes deberían tener previamente, antes de aplicar la técnica, es tener los antígenos. O sea, así como en la prueba anterior tenían que tener los antígenos, ya, en este caso también tienen que tener los antígenos. Yo he visto, por ejemplo, la profesora Nancy Ruelas, ella tiene cultivos de epimastigotes de Trypanosoma cruzi. Entonces, al tener ella los epimastigotes, entonces el epimastigote es la fuente de antígenos, porque es lógico que en la superficie, en la membrana de ese parásito, tenga pues antígenos. Entonces es la fuente de antígenos. Entonces, esta técnica consiste en que ustedes tienen que tener previamente los antígenos. Por ejemplo, acá en esta imagen que ustedes están viendo, en este círculo, lo que están viendo ahí con su colita, es justamente lo que les decía, ¿no? Que tengan cultivos de los parásitos, ¿ya? Y que los coloquen en las láminas. Entonces, el parásito per se va a ser la fuente de antígenos. ¿Listo? Muy bien. ¿En qué consiste la técnica? Que ustedes obtengan que muestra de suero, ¿no es cierto?, del paciente, y la sometan, o sea, la coloquen una gotita, como ven aquí, la coloquen sobre los antígenos. Si esta persona tiene los anticuerpos, es lógico que algunos anticuerpos se reconozcan a los antígenos que están aquí, que son de la misma enfermedad, y se logren adherir, ¿no es cierto? Lo que se hace ahí, se hace un lavado para que aquellos anticuerpos que no sean ligados simplemente sean eliminados y solamente queden los anticuerpos que sí tenían o sí podían reconocer a esos antígenos, porque quiere decir que esos anticuerpos son específicos de la enfermedad que ustedes están buscando, ¿no? Pero ya les digo que previamente tienen que tener ustedes la fuente de antígenos, ¿ya? Entonces, después de que se ha hecho ese lavado, lo que ustedes tienen que hacer es evidenciar que ha ocurrido la reacción antígeno-anticuerpo, porque eso visualmente no se observa, pues todo es a nivel molecular. Entonces, ¿qué harían? Utilizarían una segunda incubación de antianticuerpos, pero que además están conjugados con una fluoroceína. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta técnica? Miren, si realmente se ha logrado adherir a anticuerpos, ¿ya? Porque si esa persona no tuviera la enfermedad, no va a tener anticuerpos específicos para estas fuentes de antígenos. Entonces, simplemente cuando hacen ustedes el lavado, todito se eliminaría. Pero en el ejemplo estamos viendo una persona que sí tenía en su suero anticuerpos, ¿ya? Entonces, esos anticuerpos se han logrado adherir. Entonces, ustedes tienen que evidenciarlo ello. ¿Cómo hacen? Utilizan una antiinmunoglobulina humana que además está conjugada con una fluoroceína. ¿Listo? Entonces, esa antiglobulina van a reconocer las inmunoglobulinas. ¿Listo? Entonces, ¿y cuál es la ventaja? Que están conjugadas con fluoroceína. Entonces, esta lámina ustedes la llevan al microscopio de epifluorescencia y demuestran que era positivo cuando logran observar esto, que los epimastigotes que ustedes colocaron, que era la fuente de antígenos, logran brillar. ¿Por qué brillan? Porque además están marcados con antianticuerpos que estaban conjugados con fluoroceína. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esto consiste la técnica de inmunofluorescencia. ¿Ya? Y esta es una que es muy frecuente en muchas de las parasitosis que ustedes van a ver. Obviamente el doctor ya no se va a tomar el tiempo en explicar cómo era la técnica de inmunofluorescencia indirecta, sino simplemente él va a decir, para esta parasitosis también se puede utilizar IFI, ¿no? Inmunofluorescencia indirecta.
pero ustedes ya la conocen, ya se van a acordar de esa práctica. Muy bien. Entonces, básicamente, esta inmunofluorescencia, se han dado cuenta que tiene dos pasos, ¿no? ¿Cuál es la primera? Que ustedes tengan la fuente de antígenos, que sometan al suero del paciente que debe tener los anticuerpos, porque ustedes sospechan de esa enfermedad, que ocurra la reacción antígeno-anticuerpo, y ustedes tienen que evidenciar que ha ocurrido esta reacción. ¿Cómo? Utilizando una antiglobulina marcada con fluoresceína, que es la que brilla y es la que hace brillar justamente en este caso, a los epimastigotes. Si la persona fuera negativo, los epimastigotes no van a brillar, van a estar rojitos, ¿ya? O sea, lo que da positividad a la muestra es esto, que comiencen a brillar, ¿listo? Por la fluoresceína. Muy bien. Si me han entendido la técnica de inmunofluorescencia, se van a dar cuenta que el ELISA es muy parecido, ¿ya? Es muy, muy parecido. ¿Por qué? Porque de la misma forma, vamos a ver al menos el ELISA directo, ¿ya? De la misma forma, observen ustedes, se trabaja con estas placas de microtitulación que le decía, que son de 96 pocillos, ¿ya? Entonces, previamente, ustedes tienen que tener la fuente de antígenos, o sea, tienen que tener los antígenos purificados, así como lo han visto en la hematoaglutinación o lo han visto hace un momento en el IFI, tienen que tener los antígenos purificados, ¿listo? Muy bien, entonces, ¿qué hacen? Colocan esos antígenos en la placa y al final, estos antígenos siguen siendo proteínas y simplemente por interacciones electrostáticas, estos antígenos se adhieren a la parte plástica, o sea, del pocillo de aquí, pues son de plástico, entonces se adhieren, ¿ya? Entonces, la idea sería, una vez que se han adherido, someter al suero del paciente que debe tener los anticuerpos, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado, que los anticuerpos, como les dije hace un momento, son proteínas. Entonces, al ser proteínas, también pudieran adherirse al plástico, ¿ya? Entonces, previamente, antes de hacer esto, este paso, se hace esto, que es el bloqueo. O sea, se utiliza el BSA, o sea, la albúmina de suero de bovino, ¿ya? Y lo que se hace es colocar la albúmina para que esa albúmina rellene estos espacios libres, para que no haya ese problema de que los anticuerpos del paciente se adhiera y dé un falso positivo. Ya, eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces se utiliza el bloqueo, se hace el lavado para que aquello que no se adherió se elimine y recién ahí se incuba con el suero problema, o sea, el suero de la persona que ustedes sospechan. ¿Ya? Entonces, como acá están los antígenos, si la persona tuviera los anticuerpos, va a ocurrir la reacción o se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Y nuevamente tenemos que evidenciar que ha ocurrido esa reacción antígeno-anticuerpo. Pero la diferencia está aquí, con el IFI. El ELISA lo que hace es utilizar de la misma forma antiinmunoglobulinas, pero ya no conjugadas con una fluoresceína, sino conjugada o marcadas con peroxidasa, que es una enzima, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener las antiinmunoglobulinas que están adheridas o marcadas con peroxidasa. Entonces, ¿en qué consiste el ELISA? Que ustedes van a colocar un sustrato para esa peroxidasa. Y ese sustrato que ustedes colocan está adherido a un cromóforo. Entonces, la peroxidasa actúa en el sustrato, ¿no es cierto? Y al actuar, o sea, al ocurrir la reacción enzimática, se libera el cromóforo. Y ese cromóforo hace que todo el medio se adquiera de un color, ¿ya? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí son, por ejemplo, pocillos en los cuales sí ha habido anticuerpos, por lo tanto, sí se adherió la antiinmunoglobulina y como estaba con peroxidasa y ustedes colocaron el sustrato, se liberó el cromóforo y este cromóforo es lo que le dio color. En cambio, aquí no hubo eso, entonces por eso se quedaron transparentes. ¿Listo? Entonces, visualmente, ustedes ya pueden saber qué pacientes fueron positivos, ¿no es cierto? Pero también cuantitativamente se puede determinar, pero en ese caso ya utilizarían un lector de lisas, que no es más que un espectrofotómetro, o sea que va a leer a una determinada longitud de onda y va a dar una cantidad de acuerdo a la intensidad de estos pocillos, porque es lógico
que ustedes qué pensarían, que esta debe tener mayor cantidad de inmunoglobulina que esta, ¿no es cierto? Porque está más tenue, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el lector de ELISA. Y se dan cuenta que es muy parecido, ¿no? Solo que la anterior fue por una fluoroceína y acá fue por una peroxidasa para que ocurra una reacción enzimática. Muy bien. Hasta ahí terminamos técnica de laboratorio en sangre y en suero. Ahora vamos a ver las más frecuentes, porque como les dije, lo más común es encontrarse con enteroparásitos, ¿ya? Entonces, estamos hablando de técnicas de laboratorio que se aplican en muestra de heces. En primer lugar, nuevamente tenemos que hablar de medidas de bioseguridad, ¿no? Y formas correctas de tomar las muestras. Entonces, miren, generalmente para tomar una muestra de heces se deben utilizar frascos de boca ancha, ¿ya? No estoy diciendo que frascos de la marca X, ¿ah? O frascos taparrojas, sino frascos de boca ancha. Eso es lo principal. ¿Listo? Muy bien. En segundo lugar, la forma de colectar la muestra. Está prohibido que, digamos, ustedes vayan al baño, ¿no es cierto? Defequen y de lo que hay acá, el agüita con las heces, todo eso recolecten y lo lleven al laboratorio. No, porque esa sería una muestra contaminada, ¿ya? Y muy probablemente el laboratorio, con sus criterios de rechazo, no les acepten la muestra. Lo correcto es que ustedes colecten directamente al envase, ¿ya? Directamente al envase, sin recoger de ningún lugar, ¿no? Directamente al envase, eso es lo ideal, ¿ya? Puede utilizarse como alternativa, como está aquí en el esquema, que coloquen un papel, ¿no es cierto? Y que las heces caigan aquí, pero tiene que ser un papel limpio, que no ha estado en contacto con el agua. Y a partir de aquí con una cucharita, porque hay algunos envases que vienen con cucharita, lo recolecten la muestra, ¿ya? Podría ser una alternativa, pero de preferencia directamente al envase, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué está prohibido? ¿Qué no deben hacer? ¿Qué ustedes deben tener cuidado? Esto, ¿ya? Laboratorio tiene sus criterios de rechazo. Uno de ellos es que las muestras vengan llenas, porque como ustedes saben, aquí hay gases, ¿no? Metano, por ejemplo, se va a producir. Entonces, si la traen cargada, cuando llegue al laboratorio va a explotar. Y al explotar va a contaminar, aparte de que es desagradable, puede contaminar al analista, ¿no? Entonces, por eso es que en laboratorio les rechazan la muestra. Y alguien dirá por ahí quizás, pero ese es problema pues, de los laboratoristas. Ya puede ser. Pero ustedes van a ser internos, van a ser residentados. Y en alguna ocasión su tutor les va a encargar, revisa, te encargo que lleves la muestra al laboratorio para que me analice y me traes el resultado. ¿Qué pasa si ustedes colectan la muestra, la llevan al laboratorio y el laboratorio les rechaza la muestra a ustedes, que son los responsables en ese momento? El doctor después les va a pedir el resultado y ustedes no van a tener muestra que dar porque el laboratorio les ha rechazado, ¿no es cierto? Entonces, tener mucho cuidado aquí. Alguien dirá, ¿y entonces cuánto debe ser? Si la muestra fuera una heces sólida, pastosa, el tamaño de una aceituna. Si estuviese diarreica, máximo de altura 1 centímetro, no más. Lo que se usa es poquísimo, les digo. O sea, todavía eso de una aceituna es demasiado, ¿ya? Pero, bueno, el tamaño de una aceituna para este tamaño, tranquilamente, ¿no? No da ningún problema, ¿ya? Otro criterio de rechazo, que el envase no venga rotulado, ¿ya? Y pónganse que ustedes son los que tienen que colectan al paciente la muestra y ustedes tienen que anotar el nombre. Si no anotan el nombre, si no anotan la fecha, si no anotan la hora, no les van a aceptar. Alguien dirá, pero ¿por qué hasta la hora? Porque principalmente en aquellos pacientes que están internados, a veces les toman muestras de control, porque ustedes le van a dar tratamiento y quieren ver cómo está funcionando su tratamiento. Entonces piden un segundo examen de heces para control. Si ustedes colocan la fecha y la hora, en laboratorio se van a dar cuenta que ya, hay una primera muestra y hay una segunda muestra. Y eso es importante, ¿ya? Entonces, todas estas consideraciones hay que tener en cuenta cuando se habla de muestras de heces. Muy bien, ¿qué exámenes podemos aplicar aquí? De la misma forma que han visto en sangre, hay uno que es muy barato, muy sencillo, ¿ya? Muy rápido, que es el examen al fresco, ¿ya? El examen al fresco, nuevamente vamos al fundamento. Se basa en la movilidad del estadio para
O sea, hay parásitos que tienen, por ejemplo, si hablamos de protozoos, en la forma de trofozoito tienen movilidad, como ven aquí. Ustedes están viendo una ameba, ¿ya? Y vean cómo la ameba emite su pseudópodo, ¿no? Pero para que ustedes puedan aplicar este examen, tienen que utilizar suero fisiológico, o sea, en una lámina portaobjetos colocan una gotita de suero fisiológico y recién ahí colocan la muestra de heces. Y van a poder observar lo que están viendo ahorita en la imagen de la derecha, ¿ya? Esta, cuando les digo que es rápida, sencilla, económica, lo es, ¿ah? Tal es así que si alguien se dedica a la parte de patología, les aseguro que en algo que se gane económicamente es en esto. ¿Por qué? Porque para un examen de heces solo estás utilizando una lámina que te puede costar, ¿qué? 10 centavos, que es mucho todavía. Estás utilizando una gota de suero fisiológico, que ¿cuánto te puede costar un envase de 1 litro de suero? Barato también. Y ojo, solo usas una gota, ¿ya? Y solo vas a usar el microscopio, que actualmente vienen microscopios con foco LED, o sea, todavía son más económicos, ¿se dan cuenta? O sea, prácticamente estarías gastando, así exagerando, 30 centavos para hacer un examen de heces al fresco. Y estos exámenes lo cobran 10 soles. ¿Por qué? Porque se cobra pues al especialista que lo lee, porque sabe, ¿no es cierto? Entonces, este ejemplo pequeño que les mostraba era para que se den cuenta que es una técnica muy sencilla, muy rápida y muy económica, ¿no? Ya ustedes le pueden aumentar el slash muy rentable. ¿Listo? Muy bien. Pero no siempre vamos a encontrar formas móviles, ¿no es cierto? También podemos encontrar estructuras como huevos, cuando hablamos del mintos, gusanos, o quistes cuando hablamos de protozoos, ¿ya? En ese caso, utilizamos ya no examen al fresco, sino examen coloreado. Existen diferentes tipos de colorantes, ¿ya? Está, por ejemplo, la hematoxilina férrica, van a ver ustedes. Está la coloración tricrómica de Gomorri, ¿ya? Pero les diré que la más común y la más sencilla y la más barata es el Lugol. El Lugol es una solución yodada, si no mal recuerdo es yoduro de potasio, o yoduro de yodo, no me acuerdo bien, ¿ya? Y la cosa, lo que hace esta solución es pintar. Pinta los huevos, pinta los quistes. Eso hace que sea más fácil la lectura, ¿ya? Entonces, de la misma forma, en una lámina portaobjetos, colocarían una gota de Lugol y después la muestra de heces y observarían al microscopio. Es por eso que en muchos laboratorios lo que se suele hacer es esto. En una misma lámina, en un lado colocan el suero fisiológico y si no hay formas móviles, pasan a leer el otro lado que tenía el Lugol, ¿no? Es lo que normalmente se van a encontrar en laboratorio. Estas son las más sencillas. Y como se han dado cuenta, son técnicas para lectura. O sea, digamos, yo cargo la muestra y directamente leo al microscopio. Pero hay técnicas de concentración, que son técnicas cualitativas. O sea, son técnicas que únicamente van a utilizar ustedes para concentrar la muestra y obviamente concentrar las estructuras parasitarias y que son, les digo, cualitativas porque solamente van a servir para concentrar y saber si la persona tenía o no tenía, nada más. O sea, no van a servir para determinar en qué intensidad, ¿no?, está infectada esa persona, ¿ya? No, solamente sí o no, positivo o negativo, nada más. La primera de ellas es la técnica de Telemann, ¿ya? Telemann, ¿en qué consiste? Ustedes tienen la muestra de heces, ¿no? Sacan un poco de muestra y en un tubo, ¿ya?, que tiene agua tibia, lo dejan, ¿no?, la muestra, lo homogenizan, ¿ya? Y proceden a hacer una centrifugación, ¿ok? Este proceso lo dividen por 3 veces, o sea, una vez que centrifugan, va a sedimentar aquí las heces, va a quedar un sobrenadante y ese sobrenadante lo eliminan. Y repiten el proceso 3 veces, o sea, nuevamente lo cargan de agua, lo centrifugan, se separa el sobrenadante del sedimento y nuevamente lo botan, así 3 veces, ¿ya? Después de la centrifugación, utilizan formol sal al 10% y le agregan 2 mililitros de éter. ¿Cuál es la finalidad? El éter lo que hace, una vez que ustedes mezclan, agitan vigorosamente, el éter disuelve las grasas, entonces van a tener ustedes una capa superior que tiene grasas disueltas,
Después de esa va a haber una capa oscura que es la capa del detritus, o sea, donde está el detritus de parte de las heces, que flota. Van a tener aquí otra capa, una tercera capa que es el formol, y van a tener un sedimento, que es justamente donde van a estar concentradas las estructuras parasitarias, que como vimos pueden ser huevos o quistes, ¿no? Dependiendo, pues, qué le está afectando a esa persona, ¿ya? Como se habrán dado cuenta, Telemann, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de Telemann? La muestra se concentra por centrifugación y sedimentación, ¿ya? Ese es el fundamento. Es una técnica de concentración cualitativa cuyo fundamento se basa en la centrifugación, sedimentación. Muy bien. La técnica de Faust no debe ir aquí, ¿ya? Debe ir aquí, aquí, porque Faust es muy parecido a la técnica de Willis. Las dos son técnicas de concentración, pero el fundamento no es por centrifugación, sedimentación, sino por flotación. ¿Cómo así? Ambas técnicas utilizan un tubo, como ustedes están viendo aquí, pero el tubo está completamente lleno, ¿ya? Lleno de una solución, que para el caso de Willis es una solución de cloruro de sodio saturada que va a formar un gradiente de densidad, que mayor al de las estructuras parasitarias, o sea, mayor que los huevos, mayor que los quistes. Eso va a hacer que los huevos y los quistes floten, ¿no? No sedimenten, sino floten y comiencen a concentrarse aquí en la superficie. Como este tubo está al tope, ¿ya? Cuando ustedes colocan una laminilla cubre objetos, los huevos que están aquí flotando se van a pegar a la laminilla. Después esta laminilla la colocan sobre una lámina portaobjetos y observan al microscopio. ¿Cuál es la diferencia de Willis con Faust? Que Faust, en vez de solución de cloruro de sodio, Faust utiliza sulfato de zinc, ¿ya? Esa es la diferencia nada más. Pero ambas son técnicas de concentración por flotación, ese es el fundamento. Porque se forma, ¿qué? Un gradiente de densidad, que permite la flotación de las estructuras parasitarias. ¿Sí? ¿Me han entendido hasta aquí? ¿O hay alguna duda o consulta? ¿O ya se han dormido? ¿Cómo vamos? ¿O ya me perdieron hace rato y ya no están? Sí se entendió, doctor. Ya está. Ok. Si no se entendió, ustedes saben con toda confianza, yo tendré que tratar de explicarlo de otra forma, ¿ya? No nos quedemos con la duda. Bien, jóvenes, vamos a ver otra técnica de concentración, ya que es la técnica de Berman, que también es una técnica de concentración cualitativa. ¿Listo? O sea, no dice la cantidad, la intensidad de la infección, solamente dice tiene o no tiene, nada más. Y permite concentrar la muestra. ¿Cómo así? Berman utiliza, puede ser un embudo, como ustedes están viendo así, o puede ser una copa de vino. Ya por eso algunos le llaman Berman en copa. La idea es que este embudo o esta copa de vino tiene suero fisiológico, ¿ya? Y lo que ustedes van a hacer es en una gasa colocan la muestra de heces, como está aquí, o sea, aquí adentro hay muestra de heces, ¿ya? ¿No? Y hacen que la gasa tenga contacto con el agua destilada, ¿listo? Y todo este sistema que han preparado ustedes lo van a llevar a una estufa a 37 grados centígrados. La estufa principalmente va a calentar lo que es el agua, ya va a calentar el agua. Entonces, los parásitos van a comenzar a salir de las heces e irse al agua por la temperatura y se van a concentrar. Entonces se han dado cuenta que Berman es una técnica de concentración, pero ¿cuál es el fundamento? El fundamento es este, la movilidad del estadio parasitario que ustedes están analizando. O sea, si el parásito puede moverse, va a poder migrar de las heces al suero fisiológico. Es muy válido para parásitos que se mueven a través de flagelos, como Yardia, parásitos que se mueven a través de cilios, como Balantidium,
¿ya? Parásitos que se mueven a través de pseudópodos, como el que vimos hace rato en el video, ¿no? Como en taboida histolítica, ya muy, muy útil en ellos. O también en el mintos, por ejemplo, cuando hay larvas, ¿no? Y las larvas tienen movilidad. Caso de Strongyloides estercolaris, que ustedes ya lo van a conocer, ¿ya? Entonces, el fundamento de Berman es la movilidad. Hay otra, que es la, ahí está. Hay otra que es la sedimentación rápida, que es la tercera que ustedes están viendo. Y es la más simple, ¿eh? Porque es un envase, un vaso, en el cual ustedes colocan agua, ¿ya? Ni siquiera suero fisiológico, agua destilada, no, agua, simplemente agua, y colocan la muestra de heces, ¿ya? Y esperan que sedimente. ¿En qué se basa el método de sedimentación rápida? En el alto peso específico de la estructura parasitaria. O sea, es muy útil, por ejemplo, para el caso de fasciolosis. ¿Por qué? Lo que ustedes están viendo ahí en la imagen es un huevo de fasciola, que se van a dar cuenta que cuando veamos los diferentes helmintos, los diferentes protozoos, este es el más grande que vamos a ver. O sea, el huevo de fasciola mide unas 150 micras de largo por 63 de ancho. Es muy grande. Entonces, como es grande, tiene un alto peso específico y eso hace que sedimente rápidamente. Entonces, cuando ustedes vean una muestra así, acá van a estar concentrados los huevos de fasciola, porque rápidamente sedimentan. ¿Ya? Sencillo. Sin someter a nada, a centrifugación, a calor, a nada. ¿Ya? Simplemente sedimenta espontáneamente. Muy bien. Ahora sí, les he estado mencionando técnicas de concentración cualitativa. Pero ahora les voy a hablar de una técnica cuantitativa. O sea, esta técnica, como es CATO-CAS, sirve para determinar la intensidad de la infección. O sea, si ustedes quieren saber si, por ejemplo, una persona está sufriendo una ascariasis, pero es una ascariasis leve, moderada o intensa, podrían utilizar el examen de CATO-CAS. ¿En qué consiste? Vean ustedes acá la imagen. CATO-CAS básicamente tiene estas láminas que tienen unas mallas que pueden ser de metal o de nylon, pero que son mallas calibradas. O sea, ya se sabe que hay 105, vamos a decir, huecos por milímetro cuadrado, ¿ya? Entonces la idea es pasar las heces a través de estas mallas, como hacer una especie de tamizado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, una vez que las heces han sido tamizadas, estas heces las vamos a colocar en esta baquelita que tiene un orificio. Pero esta baquelita, ustedes acá la están viendo por arriba y acá la están viendo de perfil. Entonces, si tiene un orificio, como ven aquí, un círculo, quiere decir que hay un diámetro establecido y hay una altura. O sea, se forma un cilindro, pero que ya se sabe, está, digamos, calibrado o está ya calculado, ¿ya? Entonces, cuál es la idea de esta técnica? Que en este orificio ustedes lo llenen de las heces que han sido tamizadas y lo llenen al ras. Si ustedes logran hacer eso, el cilindro que se forma aquí va a tener exactamente 50 miligramos de heces, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo con esos 50 miligramos de heces? Lo coloco en una lámina portaobjetos, ¿ya? Y lo aplasto, pero ya no con una laminilla, o sea, con una laminilla cubreobjetos como hemos visto anteriormente, sino con un papel celofán del tamaño de una laminilla que previamente ha sido tratada en glicerina y en verde malaquita, para que pueda ser fácil la diferenciación. Y lo que ustedes van a tener que hacer es contar la cantidad de huevos que hay en esos 50 miligramos. Entonces, si ustedes cuentan, por ejemplo, vamos a decir, a ver, cuentan 1950 huevos en todos esos 50 miligramos. Eso lo multiplican por 23. ¿Por qué por 23? Porque les decía, pues ya estaba calculado que para 50 miligramos ustedes tenían que utilizar ese factor. Entonces multiplicar 1950 por 23 da más o menos 44.800 por ahí, ¿ya? 44.800 más o menos. Entonces, hay tablas, ¿ya? Por ejemplo, para determinadas enfermedades, como vemos aquí para Ascaris, 44.800 está en este rango, ¿no es cierto? Aquí, entre 5.000 y 50.000. Entonces, quiere decir que esa persona, por la cantidad de huevos que ustedes han contado, debe tener una intensidad media de huevos por gramo de heces. ¿Se dan cuenta?
Entonces, básicamente ese es CATO-CAS, ¿no? Que es una técnica cuantitativa para determinar la intensidad de la infección. ¿Listo? Muy bien. Como ustedes pueden ver, CATO-CAS se utiliza en Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, uncinarias, ¿no? Pero como dice acá, miren, en el caso de Oxyuros, no se hace recuento de huevos, porque en Oxyuros principalmente se utiliza el test de Graham, ya que es el que están ustedes viendo aquí a la derecha. El test de Graham es un test que generalmente se aplica a personas que tienen pues enterobiasis o psoriasis, que ahí el antecedente epidemiológico serían niños en edad escolar, la sospecha clínica sería el prurito anal, ¿no es cierto? O el bruxismo, que el niño se orina en la cama, ¿no? Porque puede tener este tipo de parásitos, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el test de Graham? Cuando ustedes le indiquen a la mamá generalmente, la mamá va a ir al laboratorio, en el laboratorio le van a dar una lámina portaobjetos que tiene una cinta de embalaje. Entonces le van a indicar que el niño, en la madrugada, antes de que se levante o que tenga su higiene personal, usted despegue la cinta de embalaje y con la parte pegajosa la acerque a los pliegues del ano, para que si hubieran huevos, o como ustedes están viendo aquí en la imagen, adultos, logren pegarse a la parte pegajosa. Y nuevamente ustedes pegan esa parte, es la cinta a la lámina portaobjetos, ¿no? Y lo llevan al laboratorio. Y en el laboratorio o van a ver huevos, principalmente, o van a ver los adultos, lo que es más raro, ¿ya? En eso consiste la técnica, el test de Graham, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Consulta. Muy bien. Otro que no es común, sino que puede ser aplicado en zonas tropicales y subtropicales, es el cultivo Arara mori, que es muy simple, ¿eh? Es simplemente como que someter la muestra de heces a una cámara de humedad. ¿Cómo así? Ustedes tienen acá la muestra de heces, tienen un tubo, un envase, en el cual le colocan agua y colocan un papel filtro que va a estar humedecido por el agua. Entonces, embadurran en ese papel filtro la muestra de heces, y si acá hubieran huevos, esta humedad va a permitir que el huevo desarrolle y finalmente liberen, por ejemplo, las larvas. Como les decía, este cultivo Arara mori es muy útil para las uncinarias, ¿ya? Que son nemátodos que viven en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? También podría ser para estrongiloides, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van a aprender en este curso, por ejemplo, a qué características debe tener esta larva para que ustedes sepan que, por ejemplo, se trata de estrongiloides, se trata de necator, se trata de uncinarias, ¿no? Eso vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Muy bien. Ya vamos a terminar, jóvenes, tranquilos. Ahora vamos a hablar de las técnicas de laboratorio en muestras de piel, porque como les comenté, pueden haber histoparásitos, ¿ya? Como el caso de Leishmania, ¿no? Que puede producir estas úlceras que ustedes están viendo aquí. O pueden haber algunos artrópodos, ¿ya? Como el caso del ácaro, el Sarcoptes scabiei, que es causante de la sarna, o llamada también escabiosis, ¿no? O podemos hablar en el caso de las miasis, ¿ya? Cuando hablen de miasis, se van a dar cuenta de que las miasis son enfermedades parasitarias causadas por las larvas de las moscas. O sea, no por la mosca adulta, sino por las larvas. No por los huevos, no por las pupas, solo por las larvas. Por eso es que las miasis están dentro del grupo de enfermedades parasitarias periódicas. Cuando ustedes vayan a las definiciones de los tipos de enfermedades parasitarias, hay las enfermedades parasitarias permanentes, las temporales y las periódicas. Entonces, las miasis son enfermedades parasitarias periódicas, ¿ya? ¿A qué se refieren? A que solo un estadio está adaptado a la vida parasitaria, en este caso las larvas. ¿Qué ocurre cuando la larva llega a pupa? Ya la larva ya no hace daño, entonces la pupa si estaba expuesta cae simplemente al medio ambiente o está ahí hasta que la retiren, pues, ¿ya? Pero solo es la larva la que hace daño. ¿Listo? Muy bien. Una primera técnica, la biopsia, ¿no es cierto? La biopsia, es decir, obtener una muestra, puede ser por raspado, como ven aquí en la izquierda, puede ser por punción, utilizando un sacabocado,
o puede ser por excisión, ¿no? Haciendo un corte, ¿ya? Entonces, con esta biopsia se pueden hacer muchas cosas, pero principalmente, ¿cuál? Enviarla al laboratorio anatomopatológico, ¿no? Para análisis histológico. Está también en lo que es piel las pruebas de escarificación, que son las pruebas comúnmente llamadas de intradermorreacción, ¿ya? Entonces está, por ejemplo, la prueba de Montenegro, que es una prueba de intradermorreacción que se utiliza, por ejemplo, en el caso de la leishmania, que consiste en colocar, por ejemplo, antígenos, en este caso puede ser la leishmanina, ¿no? Mediante una punción subcutánea, como ven aquí, y ver si ocurre una reacción inflamatoria, ¿ya? Si ocurre esta reacción inflamatoria, se mide el halo de la reacción y se determina, pues, positivo, ¿no? Entonces quiere decir que esta persona sí estuvo, o sea, previamente infectada con leishmania, ¿no? Porque al inocularle había una reacción, ¿ya? Lo que les decía, ¿no? Que una vez que obtienen las biopsias, las envían al laboratorio para análisis histológico, ¿no? Ahí estábamos hablando de la histopatología. Esta es una enfermedad parasitaria, por ejemplo, la oncocercosis, que es causada por un grupo particular de nemátodos, que son las filarias, ¿ya? Entonces, lo que ustedes están viendo en la imagen del medio es un oncocercoma, ¿ya? Que se causa por la presencia de adultos de Onchocerca volvulus a ese nivel, a nivel subcutáneo. Entonces, cuando ustedes llevan la biopsia al laboratorio, en el laboratorio analizan el oncocercoma y miren cómo encuentran los gusanos adultos de las filarias, ¿ya? Que como les dije son nemátodos. Con la misma biopsia que ustedes han obtenido, antes de enviarlo al laboratorio de histopatología, pueden hacer una impronta de biopsia. ¿En qué consiste? En que la biopsia la agarran, tienen una lámina portaobjetos y comienzan a impregnarla, ¿ya? Hacer una impronta, como colocar una huella, ¿no? Para que logren adherirse en la lámina, pues, polimorfos, monocitos, que si es leishmania, pueden haber fagocitado, pueden tener fagocitados a mastigotes de leishmania. Eso es para utilizar el examen. Entonces, una vez que hacen ustedes la impronta, colorean con Yemsa y comienzan a observar. Es bien difícil ya hacer el diagnóstico de leishmaniasis por lámina, pero es lo que se hace. Entonces, implica que el analista pues tenga alta experiencia porque lo que tenemos que identificar son los amastigotes, ¿ya? O sea, no las células mononucleares, sino los amastigotes. Y verán ustedes que son muy pequeños, ¿no? Apenas miden 3 a 4 micras, ¿no? Entonces, de ahí es la dificultad. Bien, también se puede hacer cultivo, ¿ya? Así como hemos visto en sangre, si ustedes obtienen de esta úlcera, por ejemplo, una muestra del borde de la lesión, y esta persona tiene leishmaniasis, o sospechan ustedes que tiene leishmaniasis, toman la muestra y la envían al laboratorio para cultivo, ¿ya? Y en el cultivo, si la persona tenía, van a desarrollarse los promastigotes, ¿no? Entonces, ¿cuál era el cultivo, el fundamento? La amplificación del número de parásitos, ¿listo? Muy bien. Ahora, les he estado hablando un poco de colorantes, ¿no? Y el principal es hecho el Yemsa, que es el que se utiliza en parasitología. También Leishman, ¿ya? Pero en hematología se utiliza el colorante Wright, ¿ya? Ese es otro colorante. Porque Wright, como ven acá, tiñe los núcleos de los leucocitos, del neutrófilo de color morado, y los eritrocitos de color así rosado, rojizo. Entonces eso permite rápidamente identificar glóbulos rojos de glóbulos blancos, ¿no? Entonces ese es el colorante Rye, ¿ya? Muy bien. Les dije, y lo simplifico, de que en el caso de técnica de laboratorio de muestra es muy simple, porque solo es una técnica y solo es por un parásito. En este caso el causante de la trichomoniasis, ¿no? El agente etiológico de la trichomoniasis es la Trichomona vaginalis, que es un parásito flagelado, ¿ya? Que puede afectar el aparato genitourinario del hombre y de la mujer. Solo que en la mujer sí es sintomática y el hombre no, el hombre es asintomático. Entonces, ¿en qué consiste? Ustedes obtienen una muestra de sangre, la centrifugan y leen el sedimento. Y en el sedimento pueden encontrar las trichomonas, ¿no? Pueden observar esto, ¿ya? Hay personas que pueden tener una vulvovaginitis, entonces ustedes solicitan un examen de orina y si encuentran, pues ya fácilmente hacen el diagnóstico, ¿no? Ya lo van a ver en la fase 2, esta enfermedad parasitaria, no se preocupen. Ahorita nomás tienen como que un cachito. Listo. Y finalmente, jóvenes, también podemos aplicar técnicas en muestras de líquido cefalorraquídeo.
Para ello, previamente, pues hay que obtener la muestra. Yo sé que ustedes van a ganar práctica en la obtención de muestras de líquido cefalorraquídeo. Se sabe que se debe tomar entre la tercera y cuarta vértebra, ¿no? Lumbar. Algunos dicen entre la cuarta y quinta, ¿ya? Algunos lo toman en esta posición así, ¿no? Sentado, otros lo echan de costado a la persona, ¿ya? Pero lo que sí deberían tener cuidado ustedes es que está contraindicado esta toma de muestra en aquellas personas que tienen alteraciones graves de la coagulación, que tienen infección de piel y tejido celular subcutáneo, que sufren de hipertensión craneal o que tienen algún déficit neurológico focal, ¿ya? Después el resto pueden tomarlo y es muy útil esta muestra cuando hablamos de amebiasis, cuando hablamos de cisticercosis, de hidatidosis o de toxoplasmosis. Les voy a mostrar un ejemplo de amebiasis. Acá tienen, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo y pueden hacer el examen al fresco, así como hemos estado viendo a lo largo de sangre, de heces, y obviamente será útil, por ejemplo, cuando hablemos de amebas, porque una vez que ustedes han obtenido la muestra, pueden ver, como ven aquí, miren, el trofozoito, perdón, ya pueden ver el trofozoito, ven cómo emiten sus pseudópodos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a que se está moviendo, yo claramente voy a poder identificar a un trofozoito de una ameba, que no es normal que esté en esta zona y es muy, muy peligroso. Porque en esta persona, miren, por ejemplo, si le hacemos una tomografía axial computarizada, podemos ver una encefalitis amebiana, con todo, miren, esta zona ya necrosada, destruida, y que es un caso de un paciente ya que va a morir, ¿no? O sea, es muy, muy grave, de verdad, tener este problema. Por eso le llaman, pues, las amebas come cerebro, ¿no? Así como hay examen al fresco, también puede haber IFI aquí, solo que la muestra es diferente, ya es una líquido cefalorraquídeo, pero el fundamento es lo mismo. Ustedes tienen la fuente de antígenos, el parásito, tienen los anticuerpos, ¿no es cierto? Hay el complejo, utilizan la fluoresceína y lo observan a microscopio. Básicamente lo mismo. El ELISA también, solo que la muestra es líquido cefalorraquídeo, pero como lo hemos visto, ¿ya? Bien, jóvenes, como es una primera clase, como es en sábado, esto de investigación formativa lo vamos a ver en la siguiente práctica. No se preocupen, no nos vamos a ver afectados en nuestro avance, yo me voy a organizar bien. Y les quería nuevamente agradecer ya por estar aquí, sé que es un sábado, no se va a repetir, como le dije ya, ahora sí he coordinado mis horarios, ya no voy a tener ese inconveniente, ¿ya? Salvo que se presente algún problema, pero no creyera, ya sería excepcional. Listo, muchísimas gracias, les voy a dejar en un momento la tareita, es cortita, lo pueden presentar hasta mañana a la medianoche. Bueno, exactamente 11:59, ¿listo? De la noche. Muy bien.